logró asistencia gratuita en salud y educación. Palabras de autodefensa que siempre se recordarán. Pronunció ante el tribunal. La historia nos volverá. Sin mencionar muchas otras relevantes sus hazañas. Asalto al cuartel Moncada y desembarco de Granja. 638 intentos de asesinato. Lograron solo una cosa. Hugo Fidel Parrato. Fidel vive por siempre entre todos los cubanos. Sus ideas están presentes en los países hermanos. 25 de noviembre, día de mucho dolor. Recordamos con orgullo nuestro salubrista mayor. Todos los países, todos los pueblos, especialmente los que luchan para su independencia y por la justicia, conocen a Fidel Castro. Yo pienso que cuando Fidel ganó la revolución en 1959, supo que iba a venir una reacción fuerte del imperio. Eso era seguro. Y creo que hizo dos cosas para asegurar la victoria y la permanencia de la revolución. Una fue, por supuesto, sembrar el socialismo en Cuba, con todo lo que eso significa. Porque habían dos cosas que tenía que pensar. Uno era la tierra. Un país que pierde su tierra, pierde todo. Entonces, una de las cosas que hizo fue recobrar, tomar una vez más para Cuba el terreno que se había robado el imperio. Y lo segundo era sembrar tierra y libertad, la idea de libertad. Y para sembrar esa idea era importantísimo que la gente sepa leer y escribir, por lo menos. Entonces vino la campaña de alfabetización. Cuando en un año, un poco más de un año, ¿cuánta gente fue alfabetizada, María Caridad? No sé la cifra exacta, pero millones, ¿no? Eso cambió Cuba de una vez y por todas, y claro que eso fue seguido por un sistema de educación libre para todos, mano a mano con un sistema de salud libre para todos, etc. Eso fue una parte de su vida y de su ejemplo y de su obra, el socialismo. La segunda parte era igualmente importante, que es la internacionalidad. El internacionalismo, que es una parte fundamental del pensamiento y de la obra del Fidel. Entonces, cuando sale por primera vez, ya te lo dijo María Caridad, lo que dice en Caracas sobre el internacionalismo. Cuando mandó el primer contingente de doctores a Argelia también. Y mucha gente piensa en eso cuando piensan de Cuba y de Fidel. Y claro, después voy a explicar por qué cuando digo Fidel también digo Cuba. Porque después de eso no fue él solo. Él solo no, ninguna persona puede ser. Él logró la unidad primero, muy importante, del pueblo cubano. La gran mayoría se unió para hacer el proyecto fidelista. Entonces, eso, cuando digamos la obra de Fidel, estamos hablando de la obra de la revolución, es decir, del pueblo cubano, no solo de Fidel. Pero para mí, y para muchos como yo, que no somos cubanos, porque lo que logró en Cuba, yo creo que es único en el mundo.
Algunos países han tratado de tener un sistema socialista. Algunos lo llaman socialista y de verdad no es socialista. Pero creo que Cuba es el que lo ha mantenido por más tiempo y con más humanidad que cualquier otro país del mundo. Pero es el internacionalismo que quiero destacar un poco esta noche. Yo me acuerdo en 1975, cuando el compañero George Price, ¿han oído de ese hombre, George Price? A veces le llaman Jorge Precio, pero no es Precio, George Price, fundador de la nación venezolana. Me mandó a Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar en las Naciones Unidas para que el Reino Unido deje de insistir que tenemos que dar un pedazo de terreno a Guatemala para lograr la independencia. Para nosotros el problema no era Guatemala, era el Reino Unido, que quería sacarse de una obligación que tenía con Guatemala a costo nuestro. Me acuerdo que George Price le decía, si hay que darle terreno, ¿por qué no le das un parte de tu terreno, de tu país? Tú eres el que nos metió en eso. Pero bueno, 75. Ese mismo año, y el año anterior, y así, había como un acercamiento de América Latina hacia Cuba. Y Estados Unidos un poco, aflojando un poco la presión sobre Cuba. Y había una esperanza incluso que se pueden mejorar las relaciones. Y de pronto viene la noticia que Cuba había mandado miles de soldados a Angola. Estados Unidos, después lo supe leyendo las historias, incluso ofreció a Cuba: deja de hacer eso, retira esas tropas y vamos a mejorar la relación. No sé qué, Fidel siempre hablaba español, pero en efecto lo que les dijo es: go to hell. Yo no retiro nada. Estamos ahí por una razón, para apoyar al pueblo africano de Angola a lograr su independencia. Especialmente porque del otro lado estaba no solo Estados Unidos, sino Sudáfrica, el país del apartheid en aquel momento, que estaba apoyando a los que iban en contra del gobierno independiente de Angola. Y ustedes saben, eso fue en el 75, y es lo primero que me impactó estando allá en Nueva York. Y digo: oh, mira lo que está haciendo Cuba, a costo no solo de su gente, sus soldados, que muchos murieron ahí, creo que como 5,000, ¿no? Dieron su vida, pero también a costo de mejorar relaciones con Estados Unidos, imagínate, y todo eso, porque al principio era muy cerca a su corazón. Y Fidel dijo algo que yo no he oído ningún otro líder decir, incluso de países donde la gran mayoría son gente afrodescendientes. Fidel dijo que tenemos una deuda impagable a África, porque forma parte de la construcción de la patria cubana. Imagínate ese sentimiento. Eso es una luz que brilla sobre todo el universo. No hay líder. Ustedes buscan líderes. ¿Quiénes son los grandes líderes del mundo, de cualquier país? Ninguno hizo
lo que hizo Fidel para otros países. Solo para hablar de la asistencia médica, por ejemplo, que en todo el aspecto de lo que hizo Cuba y Fidel es una cosa. Hay mucho más que no tenemos tiempo para hablar. Pero solo quería darles esa idea de que Fidel y la Revolución Cubana son un ejemplo que no hay otro en el mundo, en la historia y en hoy. Y si uno tiene que buscar una definición de solidaridad, se dice, mira lo que hace Cuba, eso es solidaridad, porque lo hace de su corazón, no lo hace para pagar una ayuda a alguien. Que aquí mucha gente piensa que sí, debemos ser solidarios a Cuba porque Cuba nos ayuda. Eso no es solidaridad, eso es intercambio. Solidaridad es ayudar a una gente, a un pueblo, porque es correcto ser, porque es la justicia que lo demanda. Ese es el ejemplo de Fidel y de Cuba. Y yo digo de Cuba porque ese día, hace 7 años, durmiendo yo en La Habana, suena el teléfono a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? Lo cojo. Y una mujer que dice, voy a demandar. ¿Quién habla inglés aquí o criollo y habla español? ¿Qué significa eso? En español, demandar. El hombre se fue. Era la embajadora de Belice. Inmediatamente subió. Y en los días que había 2 o 3 días, cuando la gente, si ustedes no han ido a Cuba, la señorita dice que no ha ido pero quiere ir, la otra dice que ha ido, yo ahí. Tú sabes algo de Cuba, que siempre hay colas, ¿verdad? Para sí. Todo. cola para todo. Pero para pasar en la Plaza de la Revolución, 2 lugares había, uno para acá y uno para allá, solo para pasar, donde había algo que es la foto de Fidel y una gente ahí, jóvenes parados ahí, un batú, solo para pasar, como para saludar, cola interminable por días. Yo estuve en esa cola, pasé por ahí y después fui a firmar un libro y lo que puse ahí fue: la humanidad perdió su mejor amigo. Más nada. Y después supe que era un error lo que dije no es cierto. Por revolución, después, cuando el acto oficial, para el acto fúnebre se dice, ¿cómo se dice? La honra fúnebre. En la plaza, cuando hubo invitados de otros países, sí. Hubo delegación de Belice, muchos otros países. Y alguien, hablando, dijo: ¿y dónde está Fidel? Daniel Ortega. Y había unos jóvenes ahí enfrente, que creo que eran de las Fuerzas Armadas, de la UJC, jóvenes comunistas. Me pareció que espontáneamente dijeron: yo soy Fidel. Yo soy. Y después todo el pueblo lo recogió: yo soy Fidel. Entonces no se fue, está aquí con nosotros. No hay estatua en Cuba y nunca habrá para Fidel. No hay una calle que se nombre de él, porque él insistió que eso no. Él supo que su permanencia y su continuación está en el pueblo cubano y en más tarde, y es lo más importante. Pero yo creo que los cubanos no pueden ser tan mezquinos
como va a coger Fidel solo para ellos. Fidel es para todos nosotros. Y unas benqueñas, porque veo que hay más mujeres aquí que hombres. Benqueñas y benqueños beliceños y de todo el mundo también van a poder decir: yo soy Fidel. Cuando hacen la obra, siguen el pensamiento, el internacionalismo que representa Fidel, y que por eso digo yo que no solo es Fidel, es el pueblo cubano, porque lo que él dejó es sembrar un poquito de Fidel en todos, en esos cubanitos que están aquí y en el mundo también. Así le recomiendo.